si tu ansiedad no fuera el problema, sino una advertencia? Una señal de que tu mente está intentando controlar algo que nunca vas a poder controlar. Porque seamos honestos, no estás en paz, te sientas a descansar y tu cabeza no para. Piensas en lo que viene, en lo que puede salir mal, en lo que no hiciste, y cuanto más intentas calmarte, más ruido aparece. Aquí está lo que casi nadie te dice. La ansiedad no se calma controlando el mundo, se calma dejando de intentar hacerlo, y ese es el error que te está agotando. Los estoicos, Epicteto, Marco Aurelio, Séneca, lo entendieron hace siglos. No es lo que pasa afuera lo que te desordena, es como tu mente intenta dominarlo, y cuando confundes eso, empieza la ansiedad. En este video no vas a encontrar frases bonitas, vas a encontrar 8 lecciones estoicas que pueden cambiar cómo funciona tu mente, para dejar de sobrepensar, para recuperar control real, para volver a sentir calma sin depender de nada externo. Y si hoy sientes que tu cabeza no descansa, que siempre hay algo que te preocupa, que vives con una tensión constante, quédate, porque esto no es motivación, es claridad. Antes de empezar, te voy a pedir algo simple, pero incómodo. Escribe en los comentarios: mi mente está bajo mi control. Pero no lo escribas por escribir. Escríbelo como si te hicieras cargo de algo que llevas tiempo evitando. Porque el momento en que dejas de culpar al mundo es el momento en que recuperas poder. Escríbela con intención, no como un comentario cualquiera, sino como una declaración contigo mismo. Porque al escribirla, no solo estás participando, estás eligiendo responsabilidad. Estás diciendo: no voy a entregar mi serenidad al caos exterior. Respira profundo y empecemos. Lección 1. El arte de soltar lo que no depende de ti. La ansiedad aparece cuando tu mente intenta agarrar lo que no se deja agarrar. El futuro, el azar, la opinión ajena, las reacciones de otros, el resultado final. Y mientras más fuerte aprietas, más se te escurre entre los dedos y más te desesperas. Si hoy estás al borde del colapso, no es porque seas débil, es porque estás gastando energía en batallas que no te pertenecen. Estás tratando de controlar lo incontrolable, y eso agota a cualquiera. Epicteto lo explicó con una nitidez brutal. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Dependen de ti tus juicios, tus decisiones, tus acciones. No dependen de ti el pasado, el clima, la conducta ajena, la rapidez con que el mundo cambia, ni la forma exacta en que se desarrollarán los eventos. El problema es que tu mente mezcla esas dos categorías. Te preocupas por lo que dirán, te angustias por escenarios que aún no existen, postergas porque quieres garantías, te paralizas porque quieres certeza total. Pero la vida no te debe garantías, te ofrece un campo de entrenamiento para el carácter. Cuando por fin haces la separación, algo se acomoda por dentro. Tu respiración se vuelve más estable, tu mente deja de pelear con sombras y tu energía regresa a un lugar útil. Repite esto con calma, como si te hablaras con firmeza. Solo mis juicios y mis acciones me pertenecen. Lo demás lo suelto. Soltar no es rendirse. Soltar es disciplina, es fortaleza emocional. Es decir, no voy a negociar mi equilibrio con lo externo. Es elegir que tu paz no dependa del humor del mundo. Imagina que tu energía es fuego. Si la dispersas intentando encender 100 cosas al mismo tiempo, se apaga. Si la concentras en una sola dirección, se vuelve una llama fuerte. Esa llama es tu carácter. La filosofía estoica no promete una vida sin problemas. Promete algo más grande: libertad interior. Y la libertad empieza cuando dejas de exigirle al mundo que sea estable y empiezas a exigirte a ti una respuesta digna. Hazlo práctico desde hoy. Cada vez que la ansiedad suba, pregúntate: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, suelta. Si la respuesta es sí, actúa. Ahí está el inicio de la calma. Lección 2. Poner la balanza en su lugar. A veces no estás aplastado por el problema.
estás aplastado por el peso que tu mente le pone. Un comentario te derrumba. Un error mínimo se convierte en soy un desastre. Una demora se transforma en todo se va a arruinar. Una crítica te persigue como si fuera sentencia. La ansiedad no siempre nace de tragedias enormes. Muchas veces nace de una balanza interior mal ajustada. Los estoicos practicaban una idea que suena dura, pero es profundamente clarificadora. Recordar que la vida es breve, memento mori, no como amenaza, sino como brújula. Porque cuando comprendes que el tiempo es finito, dejas de tratar como eternas cosas que son pequeñas y pasajeras. Dejas de derrochar tu paz en preocupaciones que, vistas con distancia, eran espuma. Piensa en esto sin prisa. Lo que hoy te roba el sueño, ¿seguirá importando igual dentro de 5 años? Muchas de tus preocupaciones actuales no estarán, y aún así, hoy las tratas como si fueran el centro del universo. Ahí nace el desequilibrio. Tu mente le da a lo pequeño un tamaño gigante, y después se asusta de su propia creación. Tal vez procrastinas porque temes equivocarte. Tal vez te obsesionas con resultados que todavía no existen. Tal vez evitas incomodidades como si fueran peligros, y por eso tu mundo se vuelve cada vez más estrecho. Pero la vida no exige perfección, exige virtud, exige templanza, exige valentía serena. Entonces ajusta la balanza con una pregunta simple. ¿Esto es tan grande como mi mente lo pinta? ¿O soy yo quien le está dando un peso que no merece? Esa pregunta es autocontrol, es tomar distancia, es volver a ser dueño de tu enfoque. Recordar la brevedad de la vida no te debilita, te despierta, te obliga a elegir lo esencial, te empuja a poner energía donde realmente construyes algo, en tus valores, en tu conducta, en tus decisiones. Graba esto en tu interior. No todo merece mi energía. No significa ignorar lo que pasa. Significa darle el peso justo. Porque cuando la balanza vuelve a su lugar, vuelve tu serenidad. Y cuando vuelve la serenidad, vuelve tu capacidad de avanzar. Lección 3. Vivir el presente como territorio de poder. La ansiedad rara vez está en este segundo. Está en el pasado que no puedes cambiar o en el futuro que no puedes controlar. Tu mente viaja de un lado a otro. Recuerdos, arrepentimientos, escenarios, hipótesis, amenazas imaginadas. Y mientras ocurre ese vaivén, pierdes el único lugar donde realmente puedes actuar, el presente. La mayoría de personas vive en un exilio mental. Su cuerpo está aquí, pero su mente está en otro tiempo. Y eso es agotador, porque peleas en 2 frentes que no puedes ganar. Él ya fue y él todavía no. El estoicismo enseña algo muy práctico. El control interior solo puede ejercerse ahora, no ayer, no mañana, ahora. Haz una pausa, mira a tu alrededor, respira, pregúntate con honestidad, ¿en este instante exacto estoy realmente en peligro? Muchas veces la respuesta es no. Tu cuerpo está a salvo, pero tu mente está en guerra con fantasmas. Y los fantasmas no se derrotan corriendo hacia el futuro, se disuelven volviendo al presente. Vivir el ahora no significa ignorar responsabilidades ni dejar de planear. Significa no permitir que el miedo te arranque del único suelo firme que tienes. Este momento es tu campo de acción. Aquí eliges tu actitud. Aquí corriges tu pensamiento. Aquí actúas con templanza. Aquí entrenas la virtud. Cuando entrenas tu mente para regresar a la hora, ocurre algo poderoso. La ansiedad baja de intensidad. La claridad aumenta. La energía deja de dispersarse y empiezas a responder en vez de reaccionar. Eso es dominio propio. Cada vez que notes que tu mente se está adelantando con preocupación o retrocediendo con culpa, tráela de vuelta, no con agresión, sino con autoridad. Dite, este instante es manejable, este segundo es suficiente, aquí es donde soy fuerte. Conquistas un segundo, luego el siguiente, después otro. Así se entrena una mente serena,
Así se reconstruye la calma. Lección 4. Usar la razón como ancla. No son los hechos los que te rompen. Es la historia que tu mente inventa alrededor de esos hechos. Un mensaje sin respuesta se convierte en "me rechazan". Un error se vuelve "no sirvo". Un mal día se transforma en "mi vida se está cayendo". Una dificultad temporal la interpretas como destino permanente. En segundos, creas una tormenta donde solo había una nube. La ansiedad se alimenta de interpretaciones automáticas y el estoicismo te da una llave directa. No controlas lo que ocurre, pero sí puedes entrenar el juicio que haces sobre lo que ocurre. Esa es la diferencia entre padecer y gobernarte. Cuando un pensamiento ansioso aparezca, no lo trates como verdad solo porque suena fuerte. Examínalo. Pregúntate, ¿esto es un hecho o es una interpretación? ¿Tengo pruebas reales o solo suposiciones? ¿Estoy viendo lo que es o lo que temo? Ese pequeño interrogatorio cambia el juego, porque separas realidad de narrativa, y la narrativa exagerada es la que paraliza. Imagina que tu mente es un tribunal. No permitas que cualquier pensamiento sea juez y verdugo al mismo tiempo. Exige evidencia, exige claridad, exige proporción. Ahí entra la razón como ancla, no para negar tus emociones, sino para educarlas. Los estoicos no buscaban ser fríos, buscaban ser libres. Y la libertad empieza cuando no te dejas arrastrar por el primer impulso mental. Marco Aurelio se recordaba algo similar, simple y directo. Si te perturba algo, no es la cosa, es tu juicio. Esa frase te devuelve el volante. Cuando miras con más objetividad, el miedo pierde fuerza. Vuelve la energía para actuar. Vuelve la capacidad de sostenerte con dignidad. La razón no te hace invencible, te hace estable. Y la estabilidad es el terreno donde la calma crece. Lección 5. Abrazar la realidad para encontrar paz. Deja de pelear con lo que ya es. Esa pelea silenciosa es una fábrica de ansiedad. No es solo el problema, es tu resistencia al problema. Es la exigencia interna de que la realidad debería ser distinta. Y cuando no lo es, tu mente entra en tensión constante. Quieres que el pasado no haya pasado. Quieres que las personas respondan como tú esperas. Quieres que la vida siga un guión perfecto. Y cuando la vida improvisa, te desesperas. Los estoicos tenían una idea poderosa: amor fati, amar el destino. No como resignación triste, sino como aceptación inteligente. Aceptar no es aprobar. Aceptar es dejar de mentirte. Es reconocer lo que está frente a ti sin gastar energía negándolo. Lo que ocurrió, ocurrió. Lo que no puedes cambiar, no puedes cambiarlo. Y la energía que gastas luchando contra eso es energía que te falta para responder con virtud. Tal vez estás viviendo algo que no elegiste, una pérdida, una ruptura, un fracaso, una injusticia. Y dentro de ti aparece esa frase: esto no debería estar pasando. Pero la realidad no responde a debería, responde a es. Cuando lo entiendes, recuperas poder, porque el poder no está en reescribir el hecho, está en elegir la respuesta. Imagina nadar contra una corriente fuerte. Cuanto más luchas, más te agotas. Pero si aprendes a fluir con inteligencia, puedes usar esa misma corriente para avanzar. Así funciona amar el destino. No niega la dificultad, la convierte en entrenamiento. Cuando sueltas la queja inútil, aparece claridad. Cuando abandonas la resistencia estéril, aparece serenidad. Y desde la serenidad actúas mejor. La idea estoica simple aquí es esta: no decides lo que te ocurre, pero sí decides tu postura ante eso. Tu virtud está en tu respuesta. Cambia una pregunta y cambias tu vida. Deja de decir ¿por qué a mí? Y empieza a decir ¿para qué me sirve esto? La ansiedad pierde fuerza cuando te alineas con la verdad del momento presente y vuelves tu energía hacia lo que sí puedes hacer. Lección 6. Convertir tu mente en aliada. Tu mente puede ser tu refugio o tu verdugo. Y la diferencia no está en lo que pasa afuera,
sino en cómo te hablas cuando pasa. Si ante cada error te insultas, si ante cada dificultad te condenas, si ante cada duda te humillas, estás alimentando ansiedad desde adentro. Nadie tiene que atacarte. Tu diálogo interno ya lo está haciendo. Te equivocas y aparece. Siempre arruino todo. Postergas y surge. No tengo disciplina. Te enfrentas a un reto y llega. No soy suficiente. Esa voz repetida activa tensión, inseguridad y miedo. Y luego te preguntas por qué no puedes estar en calma. Aquí viene una distinción esencial del estoicismo. Tú no eres tus pensamientos automáticos. Tú eres quien puede observarlos y elegir cuáles aceptar. Eso es autocontrol real. No se trata de negar la realidad, se trata de interpretarla con justicia. Cada vez que notes una frase interna cruel, detente. Obsérvala como si fuera un desconocido hablando. Pregunta: ¿esto es completamente cierto? ¿Estoy exagerando? ¿Le hablaría así a alguien que amo? Esa pausa cambia tu estado, cambia tu energía, cambia tu dirección. Convertir tu mente en aliada no significa repetirte frases vacías, significa hablarte con firmeza y equilibrio. Si fallas, puedo aprender. Si temes, puedo prepararme. Si dudas, puedo avanzar paso a paso. Eso es templanza aplicada al pensamiento. Séneca advirtió algo que encaja perfecto aquí. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y tu diálogo interno es el taller donde se fabrica esa imaginación. Imagina que tu mente es un jardín. Si solo cultivas crítica y miedo, tendrás un terreno árido. Si cultivas juicios más justos, tendrás estabilidad para actuar. La calma no llega cuando tu vida se vuelve perfecta. Llega cuando tu mente deja de atacarte y empieza a entrenarte. Una mente entrenada no elimina la emoción, la gobierna. Lección 7. Disciplinar tu enfoque para cambiar tu experiencia. La mente ansiosa tiene un hábito: mirar lo que falta. Mira lo que no tienes, lo que no lograste, lo que podría salir mal, lo que no es suficiente. Y mientras tu atención vive en la carencia, tu paz se debilita. No necesariamente porque tu vida esté mal, sino porque tu mirada está entrenada para detectar escasez. Detente y sé honesto. ¿Cuántas veces ignoras lo que sí funciona? ¿Cuántas veces minimizas tus avances? ¿Cuántas veces olvidas lo que ya has construido? ¿Cuántas veces te acostumbras a lo bueno hasta volverlo invisible? Una mente sin disciplina se fija en el vacío, y el vacío, contemplado demasiado tiempo, se convierte en ansiedad. Los estoicos proponían un cambio de dirección, no negar lo difícil, pero elegir un enfoque más sabio, orientar la atención hacia lo que depende de ti y hacia lo que ya es suficiente para sostenerte. Eso es gratitud, pero no como emoción suave, como ejercicio de razón. Cuando agradeces lo que tienes, tu mente deja de operar desde la desesperación y empieza a operar desde la estabilidad. Y desde ahí puedes actuar con virtud, con claridad, con dominio propio. Imagina estar en una tormenta. Si solo miras el cielo oscuro, sentirás que todo es amenaza. Pero si bajas la mirada y notas que hay suelo firme bajo tus pies, tu postura cambia. Sigues en la tormenta, sí, pero ya no te sientes cayendo al vacío. Graba esto. Lo que enfocas crece en tu experiencia. Si enfocas carencia, sentirás escasez. Si enfocas lo que ya es valioso, sentirás fortaleza. No es magia, es atención. Y la atención, cuando se entrena, se convierte en calma. Incluso en días difíciles, algo se mantiene en pie. Encuéntralo, sostente ahí, y desde ese punto firme, avanza. Lección 8. Recordar que ya has sobrevivido antes. La ansiedad tiene una voz dramática. Te susurra: esta vez es distinto. Esta vez no podrás. Ahora sí te vas a quebrar. Pero mira tu historia. No es la primera vez que has sentido que no podías más. Y aún así, aquí estás. Respiras. Sigues de pie. Sigues buscando claridad.
Eso ya es evidencia. Has enfrentado pérdidas, errores, rechazos, incertidumbre. Has tenido días en los que pensaste que todo estaba perdido y encontraste una forma de avanzar. El estoicismo no te pide optimismo ingenuo, te pide memoria consciente, te pide usar tu propia vida como prueba de resiliencia. Cada dificultad pasada que superaste fue entrenamiento. Cada caída fue práctica de carácter. Cada crisis te enseñó algo, incluso cuando no lo notaste. Tal vez hoy sientes presión, tal vez el miedo te paraliza, tal vez la procrastinación te hace sentir culpable. Pero escucha con atención. No eres la misma persona que eras hace años. Has acumulado experiencia, has desarrollado resistencia, has aprendido a sostenerte en medio del caos, aunque haya sido a la fuerza. Imagina tu vida como una serie de batallas. No todas fueron elegidas, pero en cada una ganaste algo: templanza, paciencia, perspectiva, valentía, humildad. Y eso hoy es tu escudo. No estás empezando desde cero, estás empezando desde la experiencia. Los estoicos decían que la adversidad no inventa tu fuerza, la revela, y la prueba de que hay fuerza en ti es que sigues aquí entrenando tu mente, buscando un camino, queriendo mejorar. No minimices tus cicatrices, son evidencia. No subestimes tu proceso, es historia de resistencia. Cuando recuerdas lo que ya superaste, la ansiedad pierde autoridad, recuperas perspectiva, recuperas confianza. Y ahora llegamos al punto donde todo se junta. La calma no es ausencia de problemas, la calma es presencia de carácter. Es la capacidad de responder con virtud cuando el mundo no coopera. Por eso quiero que vuelvas a la frase del inicio. Si estas lecciones te dieron claridad, escribe otra vez en los comentarios: mi mente está bajo mi control. Esta vez no como intención, como compromiso. Porque cuando la repites, refuerzas el entrenamiento. Te recuerdas que tu poder está en tu juicio, en tu respuesta, en tu disciplina interior. Si este mensaje te ayudó, suscríbete al canal para ver el próximo video y para más videos como este, donde entrenamos una mente fuerte y serena sin depender de lo externo. Y antes de irte, quédate con esto. La ansiedad puede tocar tu puerta, pero solo tú decides si le das las llaves. Hoy decides tú.